Bueno, buenas noches, Dios los bendiga a todos nuevamente. Qué bueno que nos dispusimos en esta noche a venir y a rendir adoración primeramente a nuestro Rey. Amén. Algo que es muy importante, recordemos que la adoración, ese tiempo que hacemos, no es realmente un tiempo, es desde el corazón y desde nuestro interior, es de continuo, ¿cierto? Y ese tiempo que tuvimos en esta noche, al comienzo es un tiempo muy importante. No es un relleno, no es algo que simplemente se le ocurrió y ya, sino que hace parte importante de este tiempo que es rendir esa alabanza a nuestro Rey. Amén. El título que tengo en esta noche que el Señor me ha permitido eh, se llama Adoración, comienza en el interior. Quiero invitarlos a que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 20. Ese capítulo lo conocemos muy bien, pero quería iniciar desde este punto para poder comprender un poco más a dónde nos lleva el Señor. Juan, capítulo 4, a partir del versículo 20. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. La versión que tengo es Reina Valera 1960. Y allí comienza hablando, es una continuación de la mujer samaritana hablándole a Jesús. Y ella dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros. Adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es el espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra y continuamos delante de ti pidiendo que tu Santo Espíritu guíe este tiempo conforme a tu voluntad y que se entregue, Señor, conforme a tu voluntad y se cumpla el propósito para estos tiempos, para este momento, Padre, en cada uno de nuestros corazones, aún a mi vida, Señor, y aún, Señor, la vida de cada uno de los que estamos en este lugar presentes. Bendice, Señor, y sea conforme a tu voluntad entregada esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, conocemos un poco esta historia, pero quiero hacer un recorderis de cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana, tenía que pasó por aquel lugar y se acercó a aquel pozo en una hora que normalmente no había personas que se acercaran en aquel lugar, pero esta mujer, la mujer samaritana, escogió esa hora porque era el tiempo donde mucha gente a su alrededor no iba a estar, donde ella no iba a ser, ella era conocida por su condición en aquel lugar. Así que siendo mujer samaritana, estaba cogiendo agua de aquel lugar y pasa Jesús siendo judío, judíos y samaritanos no se la llevaban bien. Y siendo esta mujer samaritana, Jesús le pide agua y esta mujer empieza a entrar como en diálogo con Jesús acerca de cómo judíos, cómo siendo ella mujer samaritana y siendo mujer se le acerca Jesús a pedirle agua. Pero entonces mirando, Jesús empieza a hablarle a su vida, a su corazón,
y empieza a hablarle de su condición y ella es descubierta, ¿cierto? El Señor le dice que bien has dicho, no tienes marido, ha tenido muchos maridos, pero ninguno de esos es tu esposo. Entonces es confrontada acerca de su condición, de su pecado, pero ella resulta ser toda teóloga en todo este contexto, hablando con Jesús ya después de ser descubierta, y en su teología, en su conocimiento, cambia un poco el contexto de lo que estaba hablando con Jesús y le dice: nosotros adoramos aquí y ustedes adoran allá, ¿cuál es el lugar adecuado? Entonces Jesús le dice: ni aquí ni allá, ¿cierto? Realmente llegará el momento en que vendrán los verdaderos adoradores que adorarán en espíritu y en verdad. Así que Jesús le está llevando a que realmente no se trata de un lugar a como ella está considerando, y a como muchos de los que estaban en ese momento consideraban que se trataba de un lugar exclusivo para adorar. No se trataba de un lugar, se trataba de que eso comenzaba en el interior de cada uno de nosotros. Mirándolo desde ese contexto, vamos a mirar que primero nosotros fuimos diseñados para adorar genuinamente. Ese era nuestro diseño original. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Cuando dice esto, nos incluye a todos nosotros. No es que somos cosas, pero dice de Él y para Él son todas las cosas, ¿cierto? Si fuimos diseñados para Él y para alabanza de su gloria, ¿cierto? Para Él fuimos diseñados. Cuando yo miraba iniciando este texto y empezando con Romanos capítulo 11, el Señor me recordaba, yo tengo una máquina de coser en mi casa, en la sala de mi casa, y esta máquina de coser lleva prácticamente como 1 año y medio allá, está tapadita. Sabemos que es una máquina de coser, todo el que llega ve la máquina de coser, pero esa máquina de coser no se le ha dado el uso adecuado, ¿cierto? Está ya presente. Sabemos que es una máquina de coser por todo el contexto que tiene, por todo el modelo que se ve, aunque esté tapadita, muchos llegan a la conclusión, es una máquina de coser, ¿cierto? Pero no se le ha dado el propósito o el fin, no se le ha dado la utilidad. Asimismo nosotros, el Señor nos diseñó de una manera tan especial que fuimos diseñados para ser adoradores, para adorar al Señor, para alabanza y gloria de su nombre. Pero muchas veces nosotros no estamos dejando que ese propósito se cumpla a través de nuestras vidas. Nosotros muchas veces hemos sido como la máquina de coser tapaditos, ¿cierto? Allí de adorno, allí presente, pero no cumpliendo la función adecuada para eso. ¿Y por qué lo digo? Resulta que este diseño se ha distorsionado a través de los tiempos, y este diseño se distorsionó comenzando allí en el huerto del Edén. Inicialmente el Señor, allí estaba creado Adán y Eva, y ellos, no lo dice su palabra allí, no dice, ay, ellos adoraron, ¿cierto? Sino que da por entendido que era genuino, ¿cierto? La manera en cómo ellos tenían relación con el Señor, era genuina la admiración que tenían por Dios, no habían puesto su mirada en otro lugar, porque cuando hablamos de adoración, estamos hablando también de admiración, ¿cierto? Recordemos lo que nos compartía la pastora el día domingo, de la palabra adoración, que viene del griego proskuneo, que significa postrarse, rendirse, homenajear, admirar. Y dentro de ese contexto, para yo postrarme, para yo homenajear, para yo rendirme, yo necesito admirar eso que estoy viendo, ¿cierto? Admirar, tener una admiración.
tener una contemplación de lo que estoy, de lo que yo me estoy rindiendo. Así que dentro de eso, inicialmente, pues allí lo muestra su palabra que estaban Adán y Eva dentro del huerto del Edén. Era normal para ellos, era sencillo para ellos estar en aquel lugar y entender que Dios era Dios y a Él le rendían siempre la obediencia y estaban sujetos siempre a la voluntad de Dios. Hasta que llega la llamada tentación, la serpiente, con una pregunta que hizo que se desenfocara esa admiración, esa mirar solamente al Señor. Y en esa pregunta empieza el desenfoque. Dice, con que Dios te ha dicho, ¿cierto? Con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces, Eva, bueno, no lo dijo así, ¿cierto? Empieza a dar unas respuestas. Pero la serpiente vuelve a desenfocar nuevamente el propósito. Le dice, no, no moriréis, sino que sabe Dios, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí es donde empieza la distorsión, porque ya la mirada en Eva ya no estaba puesta en Dios, ya no estaba puesta y fija en el Señor, sino que estaba fija en ¿quién? En ella misma. ¿Por qué? Porque la serpiente le dijo, sabe Dios que no moriréis, sino que seréis como Dios. Y entonces empezó a mirarse a ella misma. Empezó a mirar un objeto de adoración, ¿cierto? Diferente al Señor. Y empezó a mirarse a sí misma. Y todos conocemos esa historia. ¿Cuál fue su fin? ¿A dónde llegó todo esto? Esto causó la caída del hombre. Causó de que también Moisés participara, causó de que empiezan ellos a mirarse a sí mismos cuando no se miraban antes, empiezan a mirarse a sí mismos y se dan cuenta que están desnudos y se tienen que esconder. Se tienen que esconder, creen que se tienen que esconder. Así que pierden el enfoque, pierden la perspectiva, pierden ese mirar a Dios, pierden el foco. Y nosotros hemos estado caminando de esa manera por mucho tiempo, perdiendo el foco. Nosotros estábamos desenfocados, ahora estamos empezando a través de que hemos nacido de nuevo, el Señor nos ha hecho volver nuestra mirada a donde siempre debió haber estado nuestra mirada, al único que debe ser admirado por siempre y para siempre, nuestro Rey. Amén. Y allí vemos entonces que ellos pierden esta oportunidad y vemos que allí el hombre empieza a ser una fábrica constante de ídolos, porque tenemos una fábrica en nuestro corazón constante de ídolos. Somos con esa tendencia y por eso cada día tenemos que ir identificando que nuestro corazón tiene una tendencia a la idolatría. Por más tiempo que llevemos dentro de la iglesia, por más tiempo que llevemos caminando con el Señor, nuestro corazón tiene una tendencia y es vulnerable a la idolatría. ¿Y a idolatrar qué? No a idolatrar al Señor, no a mirarlo a Él, sino a mirar hacia otro lado. Estamos desenfocados constantemente. Por eso nuestra adoración comienza en nuestro interior y no en el exterior. Así como el Señor le hablaba a aquella mujer samaritana, su enfoque estaba en el lugar, su enfoque estaba en la manera en cómo ellos lo hacían, pero su enfoque estaba perdido porque no estaba no comenzaba en su corazón. Vemos más adelante a través de la historia, una historia muy particular que empieza allí en la vida de Caín y Abel. Porque cuando hablamos de adoración, también hablamos de
llevar una ofrenda, de ofrecer, de rendir. Y vemos allí en Caín y Abel que ambos llevaron ofrenda. Eso lo vemos en Génesis capítulo 4. Caín llevó el fruto de la tierra. Abel llevó el primogénito de las ovejas. Y hasta ese momento no había un registro como tal que diga que el Señor les había dicho, tráigame en las ofrendas, ¿cierto? Pero ellos llevaron su ofrenda, lo dice su palabra. Sin embargo, dice su palabra que el Señor se agradó en Abel y no en Caín. Yo miraba un estudio acerca de la adoración y me parecía curioso. Yo decía, esta persona sí es rara, porque él empezaba diciendo que en el Antiguo Testamento la adoración siempre estaba enfocada como hacia lo externo y que a partir del Nuevo Testamento se enfocó hacia lo interno. Pero cuando nosotros miramos este contexto, miramos a través de Génesis capítulo 4, ¿sí? Podemos entender que nunca ha sido enfocado hacia lo externo. Podemos entender que el Señor siempre nos llevó a que fuera enfocado hacia lo interno. ¿Y cómo lo podemos apreciar? Caín y Abel llevaron ambos una ofrenda, una rendición. Y dice Génesis capítulo 4, versículo 5, que el Señor no vio con agrado, primero a Caín y segundo, la ofrenda suya. Pero ¿a quién miró primero? ¿A Caín o la ofrenda? A Caín. Vio a la persona, vio al ser, al que estaba ofreciendo la ofrenda, ¿cierto? Primero dice, no vio con agrado a Caín, ni la ofrenda. Así que dentro de eso podemos entender que el Señor estaba mirando primero lo que había dentro, las intenciones desde su corazón, qué era lo que él pretendía en medio de eso que él quería rendir como ofrenda delante del Señor. Así que el Señor lo ve desde esta manera y Dios dice su palabra que Caín se molestó porque su objetivo entonces no era exactamente agradar al Señor. Su objetivo era verse agradado por el Señor, ¿cierto? Como, admírame, Señor, a mí, ¿cierto? Mírame a mí que te traigo lo mejor, te estoy trayendo una ofrenda. Así que su foco también estaba perdido en la vida de Caín. Su intención nunca fue agradar al Señor, sino que su intención era también que lo hago, ¿cierto? En eso también puede llevarnos a nosotros en medio del servicio para el Señor. Eso es algo que debemos examinar constantemente quienes servimos en la iglesia, quienes servimos al Señor, y más cuando estamos en lugares que pueden ser visibles, mirarnos si realmente nuestra intención es agradar al Señor o nuestra intención es, mírame a mí, ¿cierto? Esa fue la intención de Caín. Y realmente desde eso que vio al Señor, ni siquiera exactamente la ofrenda, sino la intención de su corazón al llevar la ofrenda. Y la evidencia está en la molestia que tiene Caín al no poder, al dejarse dominar por el pecado. Cuando él siente todo ese enojo y ve que el Señor ve con más agrado la ofrenda de Abel, y conocemos esta historia, que esto llevó a que terminara con la vida de su propio hermano. En todo esto, él pudo mostrar lo que había realmente en su corazón. Dio evidencia, porque Dios no se equivoca cuando nos habla y nos habla de acerca de cómo está nuestro corazón. Dios reconoce y Dios no puede nunca y jamás será engañado. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Amén. ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana? Ustedes adoran lo que no saben. O sea, ustedes están más perdidos, ¿cierto? Están mucho más perdidos. Por eso es necesario, para adorarlo, tenemos que conocerlo. Y esto no es posible si nosotros
no hemos nacido de nuevo. Por eso lo vemos a través continuo de la historia. Allí en Génesis, luego en Éxodo, el pueblo dice, voy a rendir adoración al Señor, y después vuelve su corazón, crea ídolos y nuevamente vuelve y fracasa, y así sucesivamente. Porque es una constante. Es una constante cuando lo vemos a través de muchos de los profetas, cuando el Señor está diciendo, ustedes no me adoran, ustedes lo hacen de labios para afuera. El Señor conoce la intención y conoce muchas veces que en ese contexto muchas veces nosotros nos volvemos religiosos y a veces hacemos las cosas por hacerlas, ¿cierto? Y eso no es lo que quiere el Señor. Por eso, como punto importante que debemos mirar aquí es, ¿qué estamos dispuestos nosotros a rendir por el Señor? ¿Qué estás dispuesto a rendir en esta noche? Pregúntate, ¿qué has estado dispuesto a rendir? ¿Qué has rendido o qué no te has permitido rendir? ¿Qué has estado negociando por muchos años tal vez? Diciendo, ya voy, no voy, ¿cierto? Como el chavo, ya voy, no voy. Porque así somos muchas veces, queriendo negociar muchas cosas con el Señor. Pero el Señor ha estado pidiendo de nosotros lo mejor de lo mejor. Por eso vemos una historia muy particular también allí en Génesis, capítulo 22, cuando el Señor le dice a Abraham que le entregue, ¿qué? Lo mejor. ¿Cómo le dice a Abraham? Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. ¿Abraham tenía un único hijo? No. Pero el Señor le dijo, el único que tienes, porque era el objeto, era la luz de sus ojos, ¿cierto? Era la luz de los ojos de Abraham. Y el Señor le pide, toma a tu hijo, dámelo. Y Abraham obedece. Ese es su desafío. ¿Qué será lo que el Señor muchas veces nos ha pedido? ¿Cuál es el objeto de la luz de nuestros ojos muchas veces? Así que Abraham obedece como lo dice, lo muestra allí en Génesis capítulo 22. Y más adelante dice a sus siervos caminando con Isaac y deja a sus siervos allí, le dice, quédense aquí con el asno, porque él va a ir a adorar, ¿cierto? La adoración es un asunto que comienza en el corazón, pero se da evidencia en los actos, mis hermanos. Hay quienes dicen, Dios conoce mi corazón, pero nosotros tenemos que dar evidencia de que realmente somos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. No podemos decir que le adoramos si nuestra actitud puede ser como fría, desprevenida, descuidada. Aun cuando nosotros estamos expresándonos acerca de nuestro Rey. Vemos a través de la vida de Abraham que él dio evidencia. Él dijo, yo voy a ir a adorar, yo iré y adoraré, ¿cierto? Y tomó a su hijo Isaac. Él estaba determinado porque esa adoración era obediencia. Esa era la adoración de Abraham. Pero muchas veces nosotros decimos que adoramos de labios, pero nuestra vida no da actos de obediencia, no da evidencia de esa obediencia, de esa adoración. Porque recordemos, no se trata de un lugar, sino que se trata desde nuestro interior. Pero al no tratarse de un lugar, es tratarse desde nuestro interior, eso debe dar evidencia. Evidencia aún en medio de la congregación. Evidencia en la casa, evidencia en el trabajo, en todo lugar. Por eso no podemos decir, no es que yo lo adoro a mi manera.
yo veré cómo lo hago, ¿cierto? El Señor ha establecido un orden. El Señor nos invita a que juntos exaltemos su nombre, a que juntos levantemos su nombre. Amén. Lo otro que debemos mirar dentro de todo esto es que la adoración, una vez más lo llevo, nos debe de llevar a dar lo mejor de lo mejor. Todo viene de Él y todo es para Él. De Él y para Él, ¿cierto? Abraham estuvo dispuesto a entregar a su único hijo, ¿cierto? La luz de sus ojos. Y dio lo mejor de lo mejor. Sin embargo, más adelante vemos una historia muy triste del pueblo de Israel. A el pueblo de Israel, así como nosotros, le costó dar lo mejor de lo mejor a Dios. Y eso lo podemos ver cuando el Señor se queja de su pueblo. Ustedes me dan lo que les sobra. Ustedes me dan lo que tal vez les parezca que es bueno, ¿cierto? En Miqueas capítulo 1, en el versículo 6 dijo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Él dice, ustedes me dan lo que les parece y a su manera. Y él pregunta, ¿será que si eso se lo llevan a uno de sus príncipes, le va a gustar? ¿Será que lo que le damos al Señor, Él se agrada de la manera en cómo lo hacemos, de la manera en cómo rendimos nuestra vida? Y es allí donde debemos preguntarnos, ¿qué damos al Señor? El tiempo que nos queda libre, como dice por ahí una canción, que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícamelo a mí. ¿O le damos la prioridad al Señor? La admiración cuando nos acordamos, ay, ¿verdad que Él es Dios todopoderoso, grande, misericordioso, ¿cierto? Cuando nos acordamos, ay, sí, Él es, ¿cierto? Estamos en dificultad, ay, sí, Él es el todopoderoso. O nuestra admiración es continua para Él. O la gratitud cuando nosotros nos está yendo súper bien en todo. Pero en momentos difíciles, ¿será que esa gratitud sigue? Por eso el Señor le decía a su pueblo, ustedes me dan lo que les sobra, me dan lo que les parece que es bueno. ¿Cuántas veces damos lo que nos parece que es bueno y a nuestro parecer y a nuestra manera, a nuestra consideración? Pero le hemos preguntado, Señor, ¿te agrada? ¿Te agrada lo que te doy? Si la adoración está conectada en cuánto le admiramos, para admirarlo nosotros debemos conocerlo y para conocerlo debemos tener relación con Él. Entonces, ahí es donde debemos entender que muchas veces lo que damos depende de lo que nosotros tenemos en relación con Él o en la manera en cómo nos relacionamos con Él. Si es de provecho, venga, deme, es una relación de venga, deme todo. Y cuando no me da, no me sirve, ¿cierto? Y ahí es donde le entrego como, vamos a ver, es que él no me escucha. Voy a ir a ver si puede, ¿cierto? O cuando estamos en desesperación y, a ver, que voy a entregarlo todo porque él me va a dar, ¿cierto? Con interés. A veces estamos en ese
pensamiento o en esa manera de acercarnos al Señor como esperando que Él me dé, pero Él ya lo dio todo. Él dio a su único hijo allí en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia, vida eterna. Amén. Porque, mis hermanos, lo mejor a veces no es cuestión ni siquiera de cantidad, sino lo que cuesta, lo que es muy significativo para cada uno de nosotros. Y ese ejemplo lo vemos en Lucas capítulo 12, la historia de la viuda que dio aquellas monedas. El Señor les dijo, ella dio lo que tenía, lo dio todo, lo rindió todo, lo entregó todo. Y él hacía una comparación con aquellos hombres que daban, pero eso no les dolía a ellos realmente. No era significativo, pero ellos consideraban que estaban dando. A veces damos apenas lo necesario, apenas lo justo. Tú me entiendes, Señor. Estoy cansada, estoy rendida y hasta aquí puedo, ¿cierto? Pero el Señor quiere sacrificios vivos. Amén. El mundo se desvive por sus ídolos. Pagan millonadas muchas veces por ir a ver a estos conciertos. Por ahí miraba, no sé, veía que en esos días que vino esta mujer Shakira, habían boletos altamente costosos. Hay gente que dio ese costo, ¿cierto? No le importó. El mundo lo hace porque hay admiración, porque ese es su ídolo y porque, ay, es que solamente va a ser esta vez que la voy a poder ver y quién sabe cuándo volverá a venir acá, ¿cierto? Y hay quienes dan todo, se endeudan muchas veces, dejan de comer muchas veces y muchos terminan llenos de deuda, ¿cierto? Por estos ídolos. Y no estoy hablando de que traigamos nuestro dinero, no estoy hablando a eso, ¿cierto? Sino que es cuánto estamos dispuestos a dar por el Señor. Cuánta admiración tenemos por el Señor. Cuánto nos deleitamos en Él, de tal manera que queramos rendir completamente nuestra vida, nuestro ser, todo lo que somos, toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Si nosotros mismos nos cuesta hacer un sacrificio vivo y agradable delante del Señor, como lo dice en Romanos capítulo 12, Él nos invita a hacer un sacrificio vivo y agradable. Y es allí donde empieza a ser evidente, porque el Señor habla de que llegará el momento en que vendrán esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Las prioridades de nuestro día a día pueden darnos evidencia de cuán genuina es nuestra adoración a Él. Por eso no es un lugar, sino una actitud del corazón y se hace evidente no solo de palabra, sino de testimonio. No se queda en la iglesia solamente para levantar las manos, el postrarnos, el cantar de su grandeza. No se queda solamente allí, ¿cierto? Solo es manifestarlo. Desde nuestra expresión corporal lo manifestamos. Es que lo que hay adentro lo tenemos que manifestar en nuestro corazón, en nuestra vida, nuestra expresión, sino que se refleja en una vida que muestra una sujeción total a Dios. Adorar en espíritu y en verdad nos invita al Señor. ¿Quién lo busca? El Padre. No solo de forma externa. Nunca ha sido esa la adoración que el Padre ha estado esperando, pero sí da evidencia, ¿cierto? Por eso fue necesario que Cristo fuera allí a la cruz, por causa de que nosotros habíamos perdido ese diseño original. Y Él nos está llevándonos a que recuperemos nuevamente ese diseño
con el que fuimos creados, por Él y para Él, para alabanza y gloria de su nombre, para que podamos adorar genuinamente. Quizás podemos muchas veces hacerlo externo, ¿cierto? Quizás muchos de nosotros estuvimos por muchos años haciéndolo de forma externa, hasta que un día el Señor tuvo que llegar, entrar, transformar y cambiar nuestro corazón, porque Él lo prometió en el libro de Ezequiel, capítulo 36, dice que Él nos daría, ¿qué? Un nuevo corazón, no un corazón cualquiera, un corazón de carne. Cambiaría ese corazón que era duro, que era con la tendencia a crear ídolos, a fabricar ídolos, y Él ha dado un nuevo corazón. Y ese corazón nuevo tiene ahora la capacidad de adorarlo. Amén. Por eso podemos adorar en espíritu y en verdad. ¿Y por qué? Porque ahora somos guiados y llenos del Espíritu Santo. Es así como podemos adorar. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña cómo debemos adorar a Él. Dice su palabra en Juan capítulo 16, versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Quién? El Espíritu Santo. Amén. Adoramos no porque podríamos hacerlo en nuestras propias fuerzas y en nuestro corazón humano así sencillamente. Adoramos porque se nos ha revelado la verdad de la palabra de Dios y la verdad de Cristo ahora está en nuestros corazones. Ahora ese Padre busca a estos adoradores. ¿Te quieres dejar encontrar? Amén. Adorar va acompañado de servir y solo a Él debemos de servir. No podemos servir a dos señores. No podemos servir aquí y allá, solamente a nuestro Señor. Solo quienes tienen el Espíritu Santo de Dios y conocen la verdad de la palabra de Dios pueden servir y rendir sus vidas a Dios. Adorar en espíritu y en verdad nos ayuda a mantener lealtad solamente a Dios. Trae convicción y nuestro corazón deja de ser negociable entre el mundo y Dios. Porque nosotros tenemos una tendencia a que negociamos cosas con el mundo y un poquito allí y un poquito allá. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos reargulle, que nos ayuda a reconocer e identificar dónde nuestro corazón está siendo negociado sutilmente. Así como ocurría en la vida de Daniel y sus amigos cuando estaban allí con aquel rey. Y ellos determinaron no contaminarse con la comida del rey. Ellos dijeron, mi corazón no es negociable. Mi corazón está rendido y está determinado a adorar al único Dios verdadero. Eso hace la adoración en espíritu y en verdad. Mantiene la lealtad en medio de un mundo que quiere llamar nuestra atención, porque el mundo quiere llamar nuestra atención constantemente. Se ve muy bueno. Ahora con sus filosofías y con todo amor, todo paz y qué chévere, ¿cierto? Se ve como tentador, llama la atención. Pero cuando el Señor nos invita a adorarlo, es adorarlo con todo. Y que nuestro corazón sea leal solamente a Él. Ahora no es negociable con el mundo. Nuestro corazón debe estar rendido al único Rey, al único Dios verdadero. Amén. Ahora quiero invitarte a que pienses en algo. ¿Qué llenan tus ojos y tus oídos en tu día a día? Y si hicieras un porcentaje como el balance, 80% redes sociales, ¿cierto? Que no edifican mucho. Mucho de eso como cosas para entretenerme, ¿cierto? O podrías decir, bueno, para la gloria de Dios he estado edificándome, estudiando, ¿cierto? Porque no siempre todo es, ¿cierto?
de esa manera. Ahí para la gloria de Dios, quienes han decidido y han determinado que ese corazón sea solamente para el Señor. Pero haz un balance de solamente un día de tu vida, de lo que hiciste, por ejemplo, el día de hoy. Si hicieras un porcentaje, ¿cuánta información recibiste de hoy? ¿Cuánto eso era enfocado a la admiración al Señor, a tu Rey, al que llamas el Rey de Reyes, al que llamas tu Señor? ¿Cuánto de eso iba enfocado a Él? A edificarte, a enamorarte más al Señor. Quizás un porcentaje está enfocado en el trabajo, otro porcentaje a la palabra de Dios, otro porcentaje a la familia, pero ¿cuánto de ese porcentaje está en esa balanza de todo fue enfocado? Yo quería llenarme más y enamorarme más de mi Señor. Porque recuerda que esto va muy de la mano con esa admiración que tenemos a nuestro Rey. Segundo, piensa, ¿qué tan fácil fue en la última semana posponer la oración, la lectura de la palabra y congregarte? ¿Fue fácil o tuviste que decir, Señor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo organizo? ¿Está surgiendo una situación que ya es de urgencia? ¿O esto, no, fácil? Me hicieron esta invitación y simplemente pico y chao. Después, Señor, tú me entiendes, ¿cierto? Eso también nos debe llevar a mirar cómo está el balance en nuestro corazón. La facilidad con que nosotros posponemos lo que corresponde para el Señor. Porque somos facilistas con el Señor y cuando se trata del trabajo, allá sí no se puede, ¿cierto? Tengo que pedir un permiso y si no me lo dan, bueno, toca ir a trabajar, ¿cierto? Así vamos identificando cómo es desde nuestro interior nuestra ser que realmente decimos estamos rendidos en adoración para Él. Lo tercero que debes mirar es, ¿has percibido que Dios ha estado pidiendo algo que te requiera más tiempo o esfuerzo, pero le das excusas muy espirituales? Señor, tú me entiendes. Más adelante, Señor, ¿cierto? Y así sucesivamente, y el Señor, te estoy pidiendo un poco más. Quiero que rindas esto, quiero que hagas esto. Pero somos muy buenos dando, ay Señor, yo sentí de parte tuya que me dijiste, ¿cierto? Y lo ponemos ahí en el asunto cuando Él todavía no ha dicho, ¿cierto? Y entonces es es complejo porque el Señor ha estado demandando cosas de nosotros, requiriendo tiempo para algo que el Señor ha querido hacer en nuestras vidas, pero somos muy buenos para las excusas. Y piensa, por último, ¿eres más leal a tus propias opiniones que a la palabra de Dios? Sí, la palabra de Dios dice esto, pero yo estaba escuchando por allí que un hombre estaba dando una enseñanza de esta y esta manera y nos llenamos de las ideologías que tiene el mundo y seguimos así negociando nuestro corazón con el mundo, pero no dejando que el Rey de Reyes gobierne nuestro corazón. Recuerda que la adoración dice, es postración, ¿cierto? ¿Cuánto estoy postrada, rendida delante del Rey, a obedecer lo que Él me ha dicho que haga, a rendir mi vida y todo mi ser, más que mis propias opiniones, más que mi parecer, más de que caminar a mi manera? Porque a veces hemos hecho un ídolo más bien de nosotros mismos. Es más importante nuestra propia opinión que lo que dice su palabra, que lo que nos invita el Señor a hacer. Y es más importante a mí me parece, Señor, ¿cierto? Somos más llevados a cuidar de una manera así como tan más allá llevada, ¿cierto? Que no queremos rendir ni postrar nada delante del Señor. Hay decisiones que quizás el Señor ha pedido de nosotros
Y nosotros decimos, estoy esperando una confirmación. Y decisiones que muchas veces son evidentes, que el Señor está diciendo, quiero que lo hagas, porque su palabra lo está mostrando. Y porque muchas veces estamos diciendo, pero eran en esos tiempos, ¿cierto? El Señor está pidiendo eso de nosotros, rendición. Eso comienza en el corazón. Cuando nos rendimos y cuando nos sujetamos a su palabra, cuando obedecemos, nuestra adoración empieza a ser una adoración en espíritu y en verdad. Una adoración que está guiada, llena por su presencia. Amén. Así, mis hermanos, que no es un lugar, pero sí es una cuestión del corazón. De eso depende cuánto es nuestra lealtad y adoración al único Dios verdadero. Piensa en eso que escuchaba, no es mío, yo no lo, pero escuchaba Adán y Eva estaban en un lugar en el paraíso, estaban cómodos allá, pero su lealtad se cambió por andar abriendo sus oídos, ¿cierto? Al enemigo. Su lealtad al rey. Y estaban en un lugar cómodo. Así que no se trata ni siquiera de un lugar para ser leales, para rendir adoración. Y ellos cambiaron su corazón, cambiaron su enfoque. Pero también ya que Jesús estaba en el desierto y se mantuvo firme y leal cuando fue tentado. Dos escenarios diferentes, pero había una lealtad diferente, una determinación, una rendición. Jesús determinó solo al Padre para adorar. Solo al Padre adoró, solo a Él rindió toda la obediencia. Por más que se viera bueno todo eso que ofrecía el enemigo, porque igual fue tentado, dice su palabra, fue tentado. Él era 100% humano en esa condición, porque podríamos decir, es que él era Dios y por eso los resistió. No. Él en ese momento, 100% hombre, 100% Dios, pero teniendo la tentación, 100% hombre, mantuvo su lealtad hasta el final. Y hasta la cruz lo mantuvo. No cualquier muerte, muerte de cruz. Así que no debe ni las circunstancias ni el entorno. Nos hablaba el Señor el domingo, nuestras emociones también, ¿cierto? Llevarnos a negociar nuestra única razón de admiración y adoración. Fuimos creados por Él y para Él. Así que solo a Él es la gloria por siempre y para siempre. Amén. Demos gracias al Señor en esta noche. Y vamos a orar en esta noche para que podamos meditar, colocar ese tiempo en el Señor. Padre, hoy te cantábamos, mi Rey. Tú estás sentado en el trono. A ti sea la gloria. A ti sea la honra. A ti sea el honor por siempre y para siempre. Padre, pero llévanos a meditar en esas verdades que muchas veces expresamos en la congregación, también en nuestros hogares. Tal vez nos hemos acostumbrado a escuchar y a tararear cada una de esas canciones que te expresamos admiración, que te expresamos tu grandeza, que expresamos, Señor, quién eres. Eres el Rey de Reyes, eres nuestro todo. Tú eres, Señor, quien gobiernas. Tú eres quien está sentado allí en el trono. Pero, Padre, ¿cómo vivimos? ¿Cómo son nuestras prioridades? ¿Cómo son nuestras lealtades delante de ti? Desde nuestro corazón. Ayúdanos a que
nuestra vida esté rendida genuinamente delante de ti, postrada delante de ti, en obediencia a ti, mi Rey. Padre, no queremos escuchar como lo dijiste a tu pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ayúdanos, Señor, que podamos rendir genuinamente nuestro corazón, nuestro ser, en genuina adoración delante de ti. Que nuestra vida sea vida de adoración, de sacrificio vivo, agradable, para tu gloria, para tu honra, para que todos conozcan que tú eres el Rey, que tú eres quien gobiernas, que tú eres el Todopoderoso, tú eres el Alfa y la Omega, tú eres el principio y el fin. Que todos puedan conocer lo que proclamamos con nuestros labios y lo vivamos con nuestra vida delante de ti. Todos puedan ver el Dios que nosotros adoramos, así como en los tiempos de Daniel, cuando quienes estaban a su alrededor pudieron reconocer, Él es el único Dios verdadero, este que estos hombres siguen es el único Dios. Así como muchos que estaban alrededor de hombres y mujeres que rindieron su vida genuinamente delante de ti, podamos, Señor, levantar tu nombre y poder glorificarte por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.